Si alguna vez te preguntaste ¿para qué sirven estos ladrillos o bloques que se colocan sobre los tanques de batalla? Estás de suerte, ya que el día de hoy explicaremos cómo funciona el blindaje reactivo, para qué sirve, cuáles son sus características, en conjunto su historia y contexto de fabricación. Yo soy Pablo y bienvenido a un nuevo video de Series de Tropas. Desde la propia creación del tanque de batalla moderno, aumentar su resistencia ha sido una necesidad, ya que a la par de su evolución en resistencia y seguridad, los equipos antitanque han hecho su trabajo como siempre. Y para que nos hagamos una idea, desde la guerra de Yom Kippur existen cuestionamientos hacia el tanque de batalla, acusándolo de ser obsoleto y anticuado, ya que pueden ser destruidos por un equipo antitanque, pero nada más lejos de la realidad, ya que estas máquinas de ataque son fundamentales en cualquier ofensiva, ya que son las únicas capaces de penetrar las líneas enemigas y despejar amenazas, para permitir el avance en la infantería, siempre y cuando el terreno y el escenario lo permita. Las primeras ideas de un blindaje agregado se popularizaron durante la Segunda Guerra Mundial, donde era bastante común ver tripulaciones que de manera artesanal reforzaban sus vehículos, ya sea con sacos de arena, placas de metal común, concreto, troncos o incluso orugas, las cuales podían llegar a ser una diferencia entre la vida y la muerte, ya que perturbaron el funcionamiento natural de un proyectil, aunque claro, hubieron países que de fábrica reforzaron su equipo con placas balísticas, fueron la excepción a la regla. Y este blindaje adicional fue en parte lo que desarrollaría esta idea. El blindaje reactivo tiene su origen en la Guerra Fría, posteriormente el desarrollo del T-55, que era virtualmente imbatible en muchos casos. Países occidentales comenzaron a desarrollar mejores y más refinados blindajes para hacer frente a los proyectiles modernos, a diferencia de los tanques soviéticos de la época, que eran en su mayor parte de acero homogéneo, el cual es extremadamente vulnerable a proyectiles de configuración en carga hueca. Para entender esto debemos tener claro dos conceptos. Primeramente, la penetración de un proyectil se mide generalmente usando como referencia el acero homogéneo o el hormigón, y debemos entender que esta penetración es meramente teórica, ya que depende mucho de contra qué choque, de qué material esté hecho y cómo esté conformado. Por ejemplo, no va a tener el mismo efecto una granada RPG-7 de carga hueca en el blindaje de acero homogéneo y materiales compuestos de un T-72 en comparación a una armadura de tungsteno laminado y uranio empobrecido de, por ejemplo, un M1 Abrams. Teniendo claro esto, podemos entender lo siguiente. La configuración de carga hueca suele aplicarse a más de un tipo de proyectil, pero puede ser lo más común verlo en proyectiles tipo HIT, que en inglés son las siglas de alto poder explosivo antitanque, que suele ser muy común en lanzadores y proyectiles. La función de la carga hueca es básicamente usar la presión y el calor generados por la explosión, que gracias al diseño cóncavo o cónico, concentra toda la energía en un solo punto, lo que genera un chorro de plasma de muy alta temperatura, que derrite y atraviesa el metal. Y es por esto que la mayoría de los blindajes homogéneos, entendiéndose como una sola placa rígida, son tan vulnerables, ya que alcanzan rápidamente su temperatura de fusión y no tienen cómo dispersar la energía. Y fue durante la guerra de Yom Kippur que estas cargas ganarían popularidad, destruyendo cientos de tanques israelíes, y fue donde la Unión Soviética y Estados Unidos ponían sus influencias militares y tecnológicas. Años antes, el científico alemán Manfred Held había estado estudiando el efecto de las cargas antitanques, usando restos de blindados ya dañados, y fue durante una prueba que hubo una detonación mayor a lo esperado, y al revisar se dio cuenta que el efecto de la penetración había disminuido, ya que impactó de lleno con una munición no detonada, que de alguna manera anuló el sentido de la perforación, y fue bajo este principio que años más tarde el blindaje reactivo sería inventado, en conjunto de las fuerzas de defensa israelí y Alemania Occidental. Sería puesto sobre tanques israelíes en la guerra del Líbano de 1982, donde demostró su gran eficacia. Pero no fue el primero en tener esta idea, ya que desde el año 1949 la Unión Soviética había tenido ideas similares, pero por fallos teóricos todos los prototipos terminaron destruidos, y en conjunto a más errores darían por cancelada su investigación, suponiendo que el blindaje soviético era ya de por sí lo suficientemente bueno. Y tras la derrota de los tanques T-55 y T-62 de las fuerzas árabes en la guerra de Yom Kippur, comenzarían a desarrollar su propia armadura reactiva en el año 1975. Y fueron precisamente los soviéticos quienes lo popularizaron, principalmente su tanque T-72, que debido a la composición de su blindaje era especialmente vulnerable, y es probablemente por esto que si piensas en un tanque T-72 se te venga a la mente ya con su armadura reactiva, y puede que te parezca extraño verlos sin ella. Con los años, muchos países desarrollaron sus propias versiones, pero al principio sigue siendo el mismo. Existen diversos tipos de blindaje reactivo para diferentes fines, y ahora explicaremos el más común, principalmente utilizado por países ex-soviéticos, africanos y aliados del Pacto de Varsovia. El clásico blindaje era la armadura reactiva explosiva,
ERA por sus siglas en inglés, está hecho de una hoja o losa de alto explosivo, intercalada entre dos placas, generalmente de metal, llamadas elementos reactivos o dinámicos. Al ser atacado por un arma penetrante, el explosivo detona, separando por la fuerza las placas de metal para dañar el penetrador. Contra una carga con forma, las placas proyectadas interrumpen el penetrador de chorro metálico, proporcionando efectivamente una mayor longitud del camino del material a penetrar. Contra un penetrador de energía cinética, las placas proyectadas sirven para desviar y romper la barrera. La interrupción se atribuye a dos mecanismos. Primero, las placas móviles cambian la velocidad efectiva y el ángulo de impacto del chorro de plasma, reduciendo el ángulo de incidencia y aumentando la velocidad efectiva del chorro frente al elemento de la placa. En segundo lugar, dado que las placas tienen un ángulo que en comparación con la dirección del impacto de la ojiva, a medida que las placas se mueven hacia afuera, el punto de impacto de la placa se mueve con el tiempo, lo que requiere que el chorro corte placas de material nuevas. Este segundo efecto aumenta significativamente el espesor efectivo de la placa durante el impacto, que si lo simplificamos, es una explosión a manera de obstáculo, que desvía o contrarresta la energía del impacto inicial, que si bien no anula el daño, aumenta significativamente la probabilidad de que este chorro no penetre, únicamente refiriéndose a cargas huecas. Pese a que la Unión Soviética haya evolucionado su blindaje desde el acero homogéneo del T-72 hasta la refinada armadura del T-90, el blindaje reactivo se transformó en el estándar de seguridad para los carros rusos, inclusive en su versión más moderna de Contact 5, que es teóricamente capaz de detener proyectiles tipo flecha disparados desde un M1 Abrams. Pero no está de más conocer los otros tipos de blindaje. Por ejemplo, el blindaje tipo NERA, que son las siglas de blindaje reactivo no energético, y es por lejos la más segura de todas. Generalmente empleada por tanques occidentales, es totalmente pasiva, por lo que no compromete la seguridad de ningún tripulante, sistema o acompañante, a diferencia del ERA. Otra gran ventaja es que es multiimpacto, pero carece de la eficacia ante ciertas cargas, pero lo compensa con un mejor blindaje de serie, como es el caso del tanque Challenger, Abrams o Leopard. Y aprovecho a complementar que el nuevo tanque ruso T-14 Armata también la incorpora de serie. Se basa en un principio de capas espaciadas superpuestas a manera de disipar la energía del impacto, en muchos casos deteniendo o desactivando la carga. Por otro lado, tenemos el blindaje SLERA, por sus siglas en inglés, blindaje reactivo explosivo autolimitante, que usa el mismo principio del blindaje ERA, pero con una menor carga, comúnmente clasificado como pasivo. Solo que este sacrifica la capacidad de tensión a cambio de ser multiimpacto, por lo cual es común verlo equipado en complemento o al aporte del blindaje reactivo ERA clásico, ya que sus prestaciones son similares en blindajes más resistentes como el del T-90. Y finalmente tenemos al NXRA, siglas en inglés de blindaje reactivo no explosivo, que es una fusión entre la efectividad del SLERA y la seguridad del NERA, ya que es inerte, pasivo y tiene la capacidad de recibir múltiples impactos. Y por lo general suele ser equipado en vehículos ligeros como transportes blindados o vehículos de combate de infantería, los cuales no son aptos en su mayoría a usar blindaje explosivo, ya que podría dañar de manera grave los sistemas o la tripulación. Y ahora que conocemos la mayoría de los blindajes, aprenderemos a cómo contrarrestarlos. La manera más común es con proyectiles de carga en tándem. Esto significa que su explosión se produce en dos fases, la primera para activar el blindaje reactivo y la segunda para penetrar en el blindaje de serie del tanque. Por lo general, los tanques soviéticos son más vulnerables por la composición de su blindaje, y estas cargas las podemos encontrar en algunos RPG-7, aunque por lo general únicamente el T-72 básico es vulnerable a este proyectil. Lo podemos encontrar en el RPG-29 y también en equipo antitanque estadounidense de la Guerra Fría, pensado para destruir cualquier tanque soviético de la época, como los misiles Hellfire o AGTM TOW, aunque básicamente los ATGM emplazados, ya sea por ejemplo un Cornet, Spike o el mismo TOW, suelen ser letales para cualquier tanque sin protección activa, únicamente diferenciándose en su tasa de supervivencia, según el modelo. Otra manera eficaz de destruir un tanque con blindaje reactivo es lo que conocemos dentro de la ingeniería militar como detonación por deflagración, en donde una explosión externa, sin necesariamente impactar con el vehículo, puede producir la detonación de la munición dentro del tanque, ya que la potencia y la energía de las mismas es capaz de aumentar la presión dentro de la cabina, y los tanques con cargador automático en forma de carrusel son especialmente vulnerables, y es muchas veces la causante del efecto Jack in the Box, donde la torreta sale disparada, siendo mucho más común en tanques soviéticos que occidentales, meramente por su diseño. Y para concluir, pese a que existan maneras de contrarrestarlos, sigue siendo muy efectivo. Asimismo, el tanque es capaz de ejercer un efecto devastador en la psicología de un humano. Ver que el proyectil con el cual atacaste un vehículo lo deja intacto debe ser una sensación devastadora, más si tomamos en cuenta que contar con el equipo adecuado para destruirlo es muy complicado.
Como siempre, si te gusta mi contenido, te invito a seguirme, darle like y comentar tu opinión. Recientemente me mudé a Series de Tropas, Historias de Guerra. Tenemos la meta de 500 subs antes de fin de año, así que si vas y te suscribes, sería de una gran ayuda. Yo soy Pablo y te deseo muy buenos días, tardes o noches.